Bueno, continuamos con esta clase de federalismo. Como vimos en la primera parte, eh, esta forma de organización del poder público en dos niveles o, o estas dos esferas de organizaciones de gobierno que interactúan, plantean distintas relaciones y eso significa que cada una va a tener distintas competencias respecto a lo que puede y no puede hacer. Y de alguna forma estas competencias que interactúan o que están predeterminadas por la Constitución, en algunos casos en forma clara, en otros casos indirectamente o residualmente, como ahora vamos a ver, lo que buscan es un sistema de alguna manera de mutuo control. Entonces, por un lado tenemos, por lo menos como fue pensado por los federalistas, un control a nivel federal entre los poderes, en el que mutuamente se vinculan y se fiscalizan o se controlan conjuntamente, y también esta idea del mutuo control, que no es exactamente la idea que tenía Montesquieu de una división muy estática, sino es más bien dinámica, es una idea en que los poderes necesitan del otro para poder tomar decisiones importantes, si no la decisión queda bloqueada, por lo menos en el sistema clásico de los federalistas. Esta idea de compound, esto quiere decir de que dos órganos necesitan actuar conjuntamente para lograr que la decisión llegue a buen puerto, que sea exitosa en ese sentido. Por ejemplo, el presidente para nombrar un juez federal necesita del consentimiento del Senado y entonces esto genera que el presidente tenga que negociar no solo con los senadores que son de su propio partido, sino con los senadores de otros partidos. Entonces, y eso, si no logra esa decisión coordinada, la decisión se traba y lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Entonces, este sistema de organización de control a nivel federal también se reproduce a nivel local, o debería reproducirse a nivel local, entre las propias, internamente en las provincias, entre sus propios poderes, y también entre las provincias y el gobierno federal. La idea es que haya un ida y vuelta respecto a lo que puedan hacer y que de esta manera también genere un sistema organizado en que solo la coordinación entre unas y otras permita un desarrollo exitoso. Pero en cuanto a cuáles son específicamente las competencias, bueno, una primera competencia podemos decir que es una competencia residual que tienen las provincias, surge del hecho de haber dado origen al Estado federal y que es básicamente que todo el poder que no le hayan delegado al Estado federal lo mantienen. Es decir, toda aquella competencia respecto a la que haya duda sobre si ha sido o no entregada al gobierno federal, en principio debería permanecer en poder de las provincias. Esto surge del artículo 123, 124 y 125, es decir, los artículos que plantean la relación entre el gobierno federal y las provincias. En cambio, ¿cuáles son las competencias del gobierno federal? Bueno, son competencias que son taxativas, como dije, están predeterminadas expresamente en la Constitución y son exclusivas y excluyentes, es decir, son competencias que el gobierno federal solo puede llevar a cabo. ¿Y cuáles son? Bueno, son las competencias que si uno se tuviera que poner a pensar, sería muy problemático que estuvieran en poder de las provincias porque generaría una competencia entre ellas. Por ejemplo, uno puede pensar fácilmente el manejo de aduanas. Entonces, como el manejo de aduanas es un tema históricamente muy problemático, el manejo de cuál va a ser la tarifa que se va a cobrar por exportación, supongamos que esto no estuviera en manos del Poder Federal, sino que se permitiera que las provincias lo decidieran, probablemente los intereses de Buenos Aires sean distintos que los de Córdoba, que sean distintos los de Formosa, entonces por ahí Buenos Aires, que era lo que pasaba, establecía un tipo de aduana y entonces un producto que venía de Córdoba y tenía que salir por Buenos Aires tenía una penalidad muy grande por salir y a su vez Córdoba, cuando Buenos Aires le enviara un producto, podía llevar a establecer algún tipo de tributo interno para frenar el ingreso de esa mercadería y entonces esto genera un sistema disfuncional de coordinación entre las distintas entidades. Entonces el gobierno federal lo que viene a hacer de alguna manera es coordinar toda esta problemática. Entonces la Constitución básicamente enumera todas ese tipo de facultades que tienen que estar en manos del gobierno federal y que solo él puede ejercer. Entonces estas facultades van a estar enumeradas básicamente en la organización de los poderes públicos. Cuando vean las competencias que tiene asignada el Congreso en el artículo 75, bueno, los distintos incisos del artículo 75 van a ver la emisión de moneda,
la aprobación de tratados, todo lo que se vincule, bueno, el manejo de aduana, todo organización, el dictado de códigos de fondo, digamos, todos temas que, como sabemos, están en poder del gobierno federal y que las provincias no tienen facultades para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si una provincia dicta una norma que establece la jornada máxima laboral, esa norma, como pasó, que es una norma de fondo, puede ser declarada inconstitucional, aun cuando fuera una norma beneficiosa para los trabajadores. ¿Por qué? Porque las normas de fondo las dicta el gobierno federal. Eso está establecido por la Constitución. Y a su vez, si el gobierno federal dictara una norma procesal, una norma de fondo, forma, sin que las provincias adhirieran a esta norma, también podría ser declarada inconstitucional. Entonces, en la reorganización de los distintos poderes públicos, tanto el poder legislativo, que vamos a ver la semana que viene, el ejecutivo, como el judicial, van a estar enumeradas las distintas competencias que son exclusivas y excluyentes del gobierno federal. Y después, como vimos, hay competencias que son de tipo concurrente, es decir, que en forma indistinta pueden uno y otro ejercerla. El típico caso que se suele mencionar es el caso de la regulación en materia de medioambiental. En ese tipo de materias, en general, hay regulaciones que son provinciales, hay regulaciones que son federales. La idea es que tiene que haber una coordinación entre unas y otras. Así como las provincias tienen reconocida su autonomía y su autarquía para poder gobernarse como una manera quieran, en tanto respeten los condicionamientos previstos en la Constitución que ya vimos, la contracara de incumplir con eso es la posibilidad de que sufran la intervención por parte del gobierno federal, que es una institución que fue creada como institución de excepción y así debería ser, pero que en los hechos sirvió como un instrumento de disciplinamiento de los gobiernos provinciales. Es decir, cuando se crea el Estado federal, acuérdense que en el plan de Alberdi y Sarmiento, ellos tenían una mirada muy crítica acerca de cómo funcionaba la organización de las provincias en general, y entonces creían que había que crear un Estado federal fuerte, particularmente con un poder ejecutivo muy fuerte, para que rompiera la estructura que ellos consideraban colonial, anquilosada, eh, digamos, conservadora, que le atribuyen a las provincias para establecer nuevas normas de organización del poder público y una nueva cultura política. Entonces, si esto significaba tener que intervenir a las provincias y pasar por arriba a los caudillos locales, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, en el lapso de nuestra historia tenemos no menos de 171 declaraciones de 171 intervenciones federales, de las cuales 116 fueron declaradas por el Poder Ejecutivo. Hasta el año 94 no estaba regulado expresamente cuál era el órgano competente federal para declararlo. Esto llevó a que el Ejecutivo básicamente se aprovechara de esta misión para declarar todo tipo de intervenciones o una multiplicidad de intervenciones sin pasar por el Congreso y utilizándolo en forma claramente abusiva. Por eso en el año 94 se modificó y se estableció que solo puede ser declarada por ley, salvo que el Congreso estuviera en receso, motivo por el cual después deberá ser revalidado. En general, digamos, el primer gran caso de lo que se llama cuestión política no judiciable, que básicamente se conocen como las cuestiones que la justicia no puede intervenir porque son ajenas a su competencia, se dictó con un caso de intervención federal, que es un famoso caso que se llama Cushen versus Llerena, que es de fin del siglo XIX, en el cual la Corte dijo que no podía expedirse acerca de la conveniencia o inconveniencia de la declaración de intervención federal. Esto con el tiempo ha sido matizado, hay ciertas materias en relación a la intervención federal que la justicia ha accedido a expedirse, por ejemplo, si se violan los procedimientos de su declaración, el tipo de acciones que lleva a cargo el interventor, porque básicamente la intervención implica que una o todas las ramas del poder público provincial son removidas y se coloca una intervención que viene a restablecer el orden violentado. Básicamente, si las normas violentadas son, por ejemplo, que no hay un gobierno provincial independiente porque se ha cooptado todo el gobierno provincial y se ha
descabezados, supongamos, a todos los jueces, bueno, es volver a restituir este orden violentado para después hacer cesar la intervención. Desde hace un tiempo, igual ya la intervención federal ha quedado, ha dejado de ser utilizada como se utilizaba antes como un instrumento de avasallamiento. Creo que la última fue, no estoy seguro, pero fue en la época de Néstor Kirchner en relación a la provincia de Corrientes, o no me acuerdo si era Santiago del Estero, pero hace tiempo que no hay ninguna intervención federal. Y un último tema para cerrar es la cuestión de, bueno, ¿qué marco de intervención tiene la justicia federal sobre conflictos provinciales? Habíamos dicho que en principio la justicia federal no puede meterse en conflictos provinciales. De hecho, el proyecto original, la constitución original del 53, tenía una organización mucho más centralizada que permitía a la Corte intervenir en conflictos entre poderes públicos provinciales y fue expresamente excluido con la inclusión de Buenos Aires a la Constitución. Es decir, cuando Buenos Aires se incluye en la Constitución del 60, es decir, hace la revisión en 1860 de la Constitución del 53, deja sentado o hace excluir la cláusula que permitía a la Corte tener intervención entre poderes públicos locales. ¿Por qué? Porque quiere justamente defender la autonomía provincial. Otra norma que se dejó de lado es la obligación de las provincias de presentar ante el gobierno federal, ante el Congreso Federal, la constitución más provincial sancionada para que ésta tenga validez. Es decir, esta instancia de revisión del gobierno federal sobre las provincias fue sacada. Pero ha habido algunos casos en los cuales, a pesar de que el Poder Judicial no tiene facultades para intervenir en conflictos públicos locales, lo ha hecho. La pregunta es, ¿por qué o cuáles han sido las razones? Bueno, el primer gran caso, que es relativamente reciente, se dio en la provincia de Santiago del Estero y se planteó en relación a quien hoy es el gobernador, que es Zamora, que había promovido una reforma constitucional para hacer lo que a muchos gobernadores les gusta, que es ser reelegido. Y fue efectivamente reelegido, pero finalizada su segundo mandato, interpuso una acción ante el Poder Judicial Público Local, el Poder Judicial Provincial, y, y, con el objeto de sostener una especie de acción de declaración de certeza, no tengo presente exactamente qué tipo de acción fue, pero a fines de sostener de que el primer mandato no debía ser considerado como tal, aun cuando la Constitución era muy clara que el primer mandato era parte del mandato que debía computarse a los fines de considerar si se había satisfecho o si era posible una nueva reelección. Y insólitamente la Corte de Santiago del Estero sostuvo que efectivamente el primer mandato no debía ser computado. Esto llevó a la Unión Cívica Radical a llevar una acción directamente ante la Corte con urgencia ante el riesgo de que se convoquen elecciones y que una suerte de medida cautelar y que está entre un amparo y una medida cautelar, pero una especie de medida urgente para que la Corte se expidiera sobre esta problemática porque se estaba convocando las elecciones provinciales. Y la Corte, probablemente en un presente bastante novedoso, sostuvo que era competente para intervenir y declaró inconstitucional, o mejor dicho, revocó la decisión de permitirle al gobernador presentarse a una reelección nuevamente. Y que lo importante es entender cuál fue el argumento que utilizó la Corte para hacer esto. La Corte dijo, bueno, sabemos que por principio fue general, nosotros no tenemos intervención para evaluar el alcance de normas provinciales, ni siquiera de la Constitución provincial, salvo que se plantee una confrontación entre la norma provincial y la Constitución, pero no si alguien nos está pidiendo que interpretemos la norma provincial. Sin embargo, cuando la violación a la norma constitucional provincial es tan ostensible y evidente de que no hay duda que se le está burlando, que se le está violando esta norma, entonces se está poniendo en tela de juicio el sistema republicano de gobierno, porque el sistema está entendiendo que el sistema republicano de gobierno supone el respeto a una constitución que establece las reglas básicas de funcionamiento y organización de los poderes públicos, indirectamente está violando el artículo 31 de la supremacía constitucional, porque además en la Constitución Federal está la obligación de respetar el sistema republicano de gobierno, y
por lo tanto, habilita a que el Poder Judicial Federal se expida sobre esta conducta. Entonces, es una forma de intervención indirecta, es decir, indirectamente se viola la norma constitucional federal al violarse el sistema republicano de gobierno, al incumplirse de forma grotesca y manifiesta la constitución provincial, y de esta forma encuentra las razones para frenar la elección de este gobernador, que finalmente puso a su esposa como candidata y ahora es nuevamente gobernador. Esa es otra discusión. Pero lo importante es que es cómo la Corte construyó su argumento para intervenir sobre un conflicto público local. Un conflicto en el cual no estaban directamente en juego un derecho o una garantía constitucional federal. La forma a través de la cual llega a esta conclusión es mediante la verificación de que había una grotesca violación a la norma provincial y que esto implicaba reconocer el sistema republicano de gobierno, que es, recuerden, uno de los requisitos que tienen que cumplir las provincias para tener reconocida su autonomía local. Entonces, esta fue la forma. Este caso se volvió a plantear muy recientemente, el año pasado, en dos casos. Uno fue el caso de Río Negro y otro caso fue el de La Rioja. En el caso de La Rioja, se había convocado un plebiscito para preguntar si, creo que se preguntaba si el gobernador podía ser reelegido nuevamente, y el plebiscito dio negativo, y en una interpretación muy extraña, el gobierno provincial interpretó que como lo negativo no había sido tan calificado, es decir, no había tenido una mayoría tan grande, entonces por lo tanto tenía que ser entendido en sentido afirmativo y el plebiscito les daba lugar a una nueva reelección. Además, el plebiscito había sido llamado en situaciones muy extrañas, porque había sido convocado mientras, no me acuerdo si era, mientras la gente estaba de vacaciones, bueno, se dieron un montón de situaciones extrañas, pero lo más curioso fue que el plebiscito salió mal para el gobernador y aún así la interpretación fue que estaba habilitado para presentarse a una nueva reelección. Entonces esto llegó a la Corte y la Corte, retomando el precedente del caso de Santiago del Estero, dijo, acá hay una violación grotesca a la norma provincial, que es la que habilitaba el plebiscito, esto implica una violación del sistema republicano de gobierno y por lo tanto el gobernador no puede presentarse. Y también se dio en el caso de Río Negro, que fue un caso muy particular, porque en el caso de Río Negro, el gobernador que se llama Bratislev era el vicegobernador, el gobernador fue asesinado por su esposa y él asumió el cargo de gobernador, se presentó a una reelección y nuevamente, después que se venció su segundo mandato, pretendía presentarse a una tercera reelección, cuando la norma provincial establece que el máximo es de 2 elecciones. Lo curioso de este caso es que la norma, por la forma de redacción de la norma provincial, si uno hacía una interpretación literal de la norma, podía llegar a la conclusión de que la prohibición estaba solo dispuesta para quien había sido gobernador en 2 periodos, no quien había asumido como vice primero y después devenido en gobernador. Y ese fue el argumento que utilizó el Tribunal Superior Provincial para decir que el gobernador estaba habilitado para presentarse. Esto llega a la Corte y en un fallo dividido la mayoría dice corresponde aplicar la doctrina de Santiago del Estero, acá hay una violación flagrante a la norma provincial y por lo tanto el gobernador no puede presentarse. Lo que es interesante es la posición de la disidencia, que en este caso fueron los doctores, creo recordar, fueron Hayton de Leonasco y Rosenkrantz, en los cuales ambos dicen, no, esto no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de Santiago del Estero y en el caso de La Rioja, no había ninguna interpretación posible que convalidara la posición del gobernador. Es decir, cualquiera fuera la interpretación que yo tomara, yo siempre llegaba a la conclusión de que acá había una flagrante violación a la norma constitucional. En cambio, en este caso, aun cuando la interpretación por ahí no sea la mejor posible, es decir, no responda al espíritu de lo que la norma pretendía evitar, es decir, que se presente una persona aún más de una elección, lo cierto es que si yo hago una interpretación, se quiere textualista o literal,
llego a la conclusión de que eso está habilitado. Y en tanto la doctrina que fijó el caso de Santiago del Estero es que solo me puedo expedir como Poder Judicial Federal cuando haya una flagrante violación a la norma provincial, estoy impedido de hacerlo. ¿Por qué? Porque ese caso no se da. En este caso encuentro que hay alguna interpretación posible que respalda la posición asumida por el Poder Judicial Provincial. Y por lo tanto, si hay una posición que la respalde, significa que no hay una violación al sistema republicano de gobierno y que por lo tanto tengo vedada la autorización para intervenir. Este ha sido el razonamiento de la minoría, que es muy interesante para evaluar dos cosas. Uno, el problema de la interpretación y cómo cada uno construye los argumentos. Dos, la rigurosidad que se le da o no a los precedentes y a los estándares que se fijan en esos precedentes. Y en tercer lugar, esta relación entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Provincial, y cuando el Poder Judicial Federal, que en principio está impedido de intervenir en un conflicto público local, es decir, provincial, tiene autorización para hacerlo. Bueno, hasta acá fue Sistema Federal. La clase que viene vamos a ver el funcionamiento del Congreso.